Crisis está empujando a muchos argentinos a irse a vivir a Europa. Lamentable, estamos repitiendo una historia tan triste para la Argentina. Mauro Albornoz con este tema. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adri. Sí, esta semana hemos visto dos noticias publicadas por dos medios internacionales, The Washington Post y The New York Times, en donde hacían hincapié esto que vos bien remarcabas, a que por la crisis económica muchos argentinos se veían en la difícil situación de tener que irse a vivir a otro país. Bueno, en este sentido, si bien las dos notas no hablan de datos concretos, y esto tiene que ver sin duda con testimonios que ellos fueron rejuntando y justamente hablando de la situación, también toma en cuenta una comparación con lo que pasó en el año 2002. Frente a la crisis económica y la incertidumbre de lo que va a pasar con el país, muchos argentinos deciden irse del país, y puntualmente también habla de una encuesta de la agencia AP en donde le preguntaban a los argentinos si estarían dispuestos a irse del país frente a una oferta de trabajo en Europa. Bueno, la pregunta fue en un 80% afirmativa. El 80% de los argentinos se iría a vivir a otro país. Y esta cuestión que bien remarcaba el New York Times y The Washington Post, que no pasó por apercibida por el gobierno nacional, y esto es lo que trascendió, que iban a juntar datos para confirmar si esto es real o no. Y habla justamente de una decisión que también se da en otras épocas de la Argentina, como en los años 80, esto que aparece en las dos notas de los medios norteamericanos, ¿no? Y en la época también del 2001, Mauro, cuando también muchos argentinos decidían irse también al exterior y después comenzaron a volver. Bueno, el caso de los científicos que se fueron y después comenzaron a volver en el 2003, el 2004, porque la Argentina, el Estado, el gobierno les daba posibilidades para que vuelvan. Bueno, hoy el gobierno te expulsa por las políticas que está aplicando. Bueno, en ciencia y tecnología puntualmente hablamos de la inversión más baja en los últimos años, y eso obviamente se traduce en que muchísimos científicos decían irse, y tiene que ver sin duda con esto que se presentó en la Embajada de los Estados Unidos en un acuerdo justamente para poder ofrecer 1.500 visas a los argentinos, y generó mucha repercusión en las redes sociales. Muchos argentinos que querían ver en qué consiste. Por un lado, hay que tener en cuenta que es entre personas de 18 a 45 años, hijos y descendientes de españoles, no tienen que tener doble nacionalidad. Este es un requisito muy importante tenerlo en cuenta porque casi no aparece, y después cuando uno llega al final es uno de los requisitos indispensables. Y estas son las áreas de los trabajos que están buscando, ¿no? Tecnología, marketing, informática, finanzas e investigación son las áreas que están buscando, ya sea por puestos de trabajo vacantes o por personas que justamente se están jubilando, y son puestos y vacantes que están quedando libres, ¿no? Y atención, porque la solicitud es hasta el 31 de mayo en la Consejería de Seguridad, Migración y Seguridad Social. Ahora, ¿no? Frente a lo que señalás, hay que marcar esto, ¿no? La crisis de la Argentina, cómo está repercutiendo en todo el mundo. Me refiero a los diarios más importantes, por ejemplo, de Estados Unidos, de Gran Bretaña. Hablan de la Argentina al borde del precipicio, porque también ellos reciben información sobre los números tan adversos que tiene nuestra economía. Bueno, incluso el propio título, ¿no? Dice: la crisis empuja a los argentinos. Digo, no se trata de una decisión de querer irse a buscar un futuro por decisión propia, sino que por la crisis económica ellos se ven empujados, los argentinos nos vemos empujados a irnos a otro país. Y puntualmente este proyecto, que es muy interesante porque hay mucha gente que está preguntando cómo es, hay que decir que los datos completos, los requisitos y cuáles son las áreas puntuales que estamos repasando acá de manera general están en las redes sociales de C5N. Y también esta comparación con otras épocas. En el 2001 hubo 74.000 argentinos que se fueron a Europa. En el 2002 hubo un crecimiento de un 84%, 84.000 argentinos que viajaron. Pero esto que se compara con que no hay datos concretos acá en la Argentina, porque tiene que ver con que muchos argentinos se van por una visa de trabajo, de turista, y después se quedan, ¿no? Intentan quedarse más tiempo porque si dicen que se van a vivir, obviamente no te la dan, ¿no? Bien.